Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos, diseccionamos y celebramos todas las telenovelas que nos roban el aliento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense, que hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino emocional que ha sido la relación superíndice 3N entre Serkan Bolat y Eda Yildiz. Hablamos de Love is in the Air, la serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, sufriendo, riendo y más menos ando con ese amor de cuento de hadas, con sus altibajos por supuesto. En este vídeo vamos a desenmarcar más menos todos los rumores, las teorías y las verdades a medias que han circulado sobre un posible reencuentro amoroso entre estos dos personajes que, seamos honestos, nos volvieron adictos al cafú copyright turco y a los paisajes de Estambul. ¿Volverá a florecer el amor entre Serkan y Eda? ¿O acaso los obstáculos del pasado serán demasiado grandes para superar? Hoy vamos a intentar responder a esas preguntas y para ello, exploraremos a fondo cada rincón superíndice 3N de la trama, analizando la psicología de los personajes y revisando el impacto cultural que tuvo esta serie a nivel mundial. Pero antes de que empecemos a profundizar, me encantará pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de nuestros análisis, y si aman tanto como nosotros estas telenovelas turcas, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del drama turco. Además sus suscripciones nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les encante. Ahora vamos al grano. Y para hacerlo a lo grande no solo nos centraremos en los rumores, sino que también exploraremos el contexto de la industria televisiva turca, las tendencias actuales y lo que significará, tanto para los actores como para los productores, revivir un fenómeno superíndice 3- como Love is in the Air. Desde el final de Love is in the Air, la pregunta que no ha dejado de resonar en la mente de los fans es, ¿habrá una segunda oportunidad para Serkan y Eda? Y es que vamos a ser sinceros, su historia no fue precisamente un camino de rosas. Tuvimos mentiras, secretos, ambiciones profesionales que chocaban, enfermedades. De todo un poco. Pero a pesar de todos los desafíos, su química era innegable. La manera en que se miraban, la forma en que se desafiaban mutuamente, esa conexión superíndice 3N tan especial que tenían, era evidente que estaban hechos el uno para el otro. Era una danza constante de amor y odio, de acercamiento y alejamiento, que mantuvo a la audiencia al borde del asiento. Analizaremos a fondo esos momentos clave, desde el contrato inicial que los unió superíndice 3, hasta las declaraciones de amor bajo la lluvia de Estambul, para entender por qué copyright su relación superíndice 3N es tan adictiva. Sin embargo, la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas. Las complicaciones de sus carreras, los malentendidos y, sobre todo, el fantasma del pasado de Serkan, pusieron a prueba su relación superíndice 3N hasta el límite. Y aunque lograron superar muchos obstáculos, el final de la serie dejó superíndice 3 un sabor agridulce. Los vimos felices juntos con una familia hermosa, pero siempre quedó superíndice 3 esa sensación superíndice 3N de que algo se podría haber sido explorado. Copyright pa su superíndice 3 con sus más menos os profesionales? CU superíndice 3 mo evolución u superíndice 3 su relación superíndice 3N despu copyright ese de formar una familia? Son preguntas que quedaron en el aire y que alimentan el deseo de una continuación superíndice 3N. Profundizaremos en el significado de ese final, analizando si fue un cierre satisfactorio o una puerta abierta a nuevas historias. Ahora hablando de la verdad al descubierto. Han circulado muchos rumores sobre un posible reencuentro amoroso entre Serkan y Eda, ya sea en una segunda temporada, un spin-off o incluso una película. ¿De dónde superíndice 3 vienen estos rumores? Bueno, principalmente de las redes sociales. Los fans son maestros en encontrar pistas, en analizar cada entrevista de los actores, cada publicación superíndice 3N en Instagram, cada comentario en Twitter. Son unos verdaderos detectives del amor. Desglosaremos algunas de las teorías populares y analizaremos su viabilidad, teniendo en cuenta el contexto actual de la industria televisiva turca. Además, exploraremos la influencia de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de rumores y en la creación superíndice 3N de expectativas entre los fans. Hemos visto teorías de todo tipo, desde filtraciones de supuestos guiones hasta indicios en las agendas de los actores.
Algunos aseguran que esto en producción superíndice 3N, un proyecto secreto que reuniru a Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel, los actores que dieron vida a Serkan Yeda. Otros, muesescu copyrighticos, creen que se trata simplemente de deseos infundados de los fans, alimentados por la nostalgia y la esperanza de ver a sus personajes favoritos juntos de nuevo. Examinaremos las declaraciones de los actores en diversas entrevistas, buscando pistas que puedan indicar su disposición superíndice 3N a participar en un posible reencuentro. También Copyright N analizaremos el impacto que tuvo la serie en sus carreras y CEU superíndice 3 mo podrá afectarles volver a interpretar a estos personajes. Pero ¿Q copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, a Q es donde la cosa se pone interesante. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de los productores, los actores o la cadena de televisión superíndice 3N. Todas las noticias que han circulado son, por ahora, solo rumores y especulaciones. Pero, ojo. El silencio a veces vale que 1000 palabras. Analizaremos las posibles razones por las que los productores podrán estar manteniendo el secreto, desde estrategias de marketing hasta negociaciones en curso con los actores. También Copyright N consideraremos la posibilidad de que se es tu Copyright N esperando el momento adecuado para anunciar un proyecto de este tipo, con el fin de generar el máximo impacto mediático. Sin embargo, eso no significa que debamos perder la esperanza. En el mundo del entretenimiento, todo es posible. Hemos visto resucitar series aún más menos os después copyright S de su final, hemos visto actores volver a interpretar personajes y Q superíndice 3 Nikous. Así que no podemos descartar la posibilidad de que Serkan y Yeda regresen a nuestras pantallas en algún momento. Exploraremos ejemplos de series que han sido revividas con diéresis copyright cito, analizando los factores que contribuyeron a su regreso triunfal. También Copyright N consideraremos los desafíos que implicará a revivir Lofi sin deer, como mantener la esencia de la serie original y satisfacer las expectativas de los fans. Además de ese hay un factor muy importante a tener en cuenta, el interu copyright S del público. Lofi sin deer fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, con millones de fans en todo el mundo. Y ese interu copyright S sigue latente como lo demuestran la cantidad de comentarios, vídeos y fanfics que se siguen generando en torno a la serie. Si los productores ven que hay una demanda real por parte del público, es muy probable que consideren la posibilidad de revivir la historia de Serkan y Yeda. Analizaremos el impacto cultural que tuvo la serie, explorando su influencia en la moda, la música y el turismo en Turquía. También Copyright N consideraremos el potencial económico superíndice 3 mico que representará a revivir la serie, teniendo en cuenta los ingresos por publicidad, licencias y ventas internacionales. Otro punto a considerar es la disponibilidad de los actores. Tanto Kerem Bürsin como Anderu Parrafoel se han convertido en estrellas internacionales, con agendas muy apretadas. Sin embargo, ambos han expresado en varias ocasiones su cariño más menos o por Lofi sin deer y por sus personajes. Incluso han dejado la puerta abierta a un posible regreso, siempre y cuando el proyecto sea interesante y valga la pena. Investigaremos los proyectos actuales de los actores, analizando si podrán encontrar tiempo en sus agendas para participar en un posible reencuentro. También Copyright N consideraremos la posibilidad de que los actores es tu Copyright N esperando el momento adecuado en sus carreras para volver a interpretar a estos personajes. Entonces, ¿le es la verdad al descubierto? La verdad es que por ahora, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial sobre un reencuentro amoroso entre Serkan y Yeda. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que suceda en el futuro. La clave estuvo en el interu copyright S del público, la disponibilidad de los actores y la creatividad de los productores. Y por supuesto en la calidad del guión y la dirección superíndice 3N. Un reencuentro mal ejecutado podrá arruinar el legado de la serie original. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de la serie original, reviviendo los momentos emocionantes de la relación superíndice 3N entre Serkan y Yeda, y son más menos ando con un posible futuro juntos. Porque al final, el amor es lo que nos mueve. Y el amor en el mundo de las telenovelas turcas siempre encuentra la manera de sorprendernos. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, creo que es importante reflexionar sobre lo que hizo que la historia de Serkan y Yeda fuera tan especial. No se trataba solo de dos personas guapas enamorándose.
Se trataba de dos personajes complejos con sus propias fortalezas y debilidades, que se desafiaban mutuamente a ser mejores personas. Era una historia de crecimiento personal, de superación superíndice 3n de obstáculos y de la importancia de la conexión superíndice 3n humana. Eda, con su espíritu libre, su independencia y su pasión superíndice 3n por la naturaleza, le enseu más menos su condiéresis superíndice 3 acercan a relajarse, a disfrutar de la vida y a valorar las cosas importantes. Serkan, con su inteligencia, su ambición superíndice 3n y su sentido de la responsabilidad, le dio a Eda la estabilidad y el apoyo que necesitaba para perseguir sus sueños más menos os. Analizaremos a fondo la evolución superíndice 3n de cada personaje a lo largo de la serie, destacando los momentos clave en los que su relación superíndice 3n les ayudó superíndice 3 a crecer y a madurar. También copyright en exploraremos los temas universales que aborda la serie, como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Juntos formaban un equipo imparable. Se complementaban a la perfección superíndice 3n y se ayudaban a superar sus propios límites. Su amor no era perfecto, claro que no. Tenían sus diferencias, sus discusiones y sus momentos de duda. Pero al final, siempre encontraban la manera de volver el uno al otro. Porque al final, se daban cuenta que su amor era muy grande que sus diferencias y que estaban destinados a estar juntos. Y es que creo que esa es una de las razones por las que la historia de Serkan y Eda resonó superíndice 3 tanto con el público. Porque era una historia de amor real con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Era una historia con la que podíamos identificarnos, porque todos hemos experimentado el amor de esa manera en algún momento de nuestras vidas. Porque nos mostraba que el amor verdadero no es perfecto, pero su es capaz de superar cualquier obstáculo. Así que ya sea que veamos a Serkan y Eda juntos de nuevo en el futuro o no, su historia siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Porque nos enseu más menos su condiéresis superíndice 3 que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por condiéresis copyright L y que a veces, los finales felices son posibles. Y si no hay un final feliz, siempre podemos crear uno en nuestra imaginación superíndice 3n. Y hablando de finales felices, ojalá pudiu copyright ramos darles una respuesta definitiva sobre el futuro de esta pareja IQ superíndice 3 Nika. Pero como hemos visto, el mundo del entretenimiento es impredecible y lleno de sorpresas. Así que por ahora tendremos que conformarnos con seguir más menos ando y esperando lo mejor. Pero eso no significa que dejemos de analizar, de especular y de disfrutar de esta historia de amor que nos ha robado el corazón superíndice 3n. Ahora bien, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado la gran pregunta que se hacen todos los fans de Love is in the Air: ¿volveremos a ver a Serkan y Eda juntos? Hemos analizado los rumores, las teorías y las especulaciones que han circulado en las redes sociales, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, si bien no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial, tampoco podemos descartar la posibilidad de un reencuentro en el futuro. También copyright N hemos reflexionado sobre lo que hizo que la historia de Serkan y Eda fuera tan especial, y por qué copyright sigue resonando con el público de todo el mundo. Y hemos recordado que al final, lo importante es disfrutar del viaje y creer en el poder del amor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta sumergirme en estas historias y compartirlas con ustedes. Y recuerden que aunque no haya noticias oficiales sobre un reencuentro, siempre podemos revivir los momentos emocionantes de Love is in the Air y seguir más menos ando con un futuro juntos para Serkan y Eda. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Son la mejor comunidad de amantes del drama turco que podríamos pedir. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que debería haber una segunda temporada de Love is in the Air? ¿Les gustaría ver a Serkan y Eda juntos de nuevo? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría ver en un posible reencuentro? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman Love is in the Air, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N nos ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido de calidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor es tú en el aire.